¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues aquí estábamos de regreso, dando continuidad a la clase de física y vamos a retomar lo que dejamos en la clase anterior sobre las leyes de movimiento, las leyes de Newton. Vamos a repasar rápidamente la primera y segunda ley, que fue lo que vimos en la clase pasada, y retomaremos ahorita lo que corresponde a la tercera ley de Newton, ¿sí? Empezaré rápido por compartirles la presentación que vimos la clase pasada. Aquí está, chicos, esta presentación. Para dar un repaso rápido, la primera ley de Newton, si recordamos, es la famosa ley de inercia, en el que nos dice, ¿sí?, que, digamos, todo cuerpo, ¿sí?, sigue en estado de reposo, no hay movimiento, ¿sí?, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas externas, ¿sí? Si yo lo empujo o si algo más lo mueve, ¿sí? O también es todo cuerpo que sigue en movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí?, a menos que una fuerza externa lo modifique, ¿sí? A eso se refiere la primera ley de Newton, la ley de inercia, ¿sí? La segunda ley de Newton se refiere, aquí la tenemos, esta segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza, habla sobre que la fuerza que actúa sobre un cuerpo, ¿sí?, es directamente proporcional a la aceleración que le agrega, ¿sí? La fuerza que actúa es directamente proporcional a la aceleración que le agrega, ¿sí? Pero además, recuerden que la famosa constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, ¿sí? De manera que podemos expresar la relación con la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y a qué se refiere esto básicamente? Que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que apliquemos, ¿sí? Pero que la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Recuerden el ejemplo de los balones o de las pelotas. Un balón de fútbol, una pelota sencilla de plástico, ¿sí? A las dos le aplicamos la misma fuerza de golpeo, ¿sí? Las pateamos con la misma fuerza, con la misma aceleración, ¿sí? Pero el resultado va a variar. ¿Por qué? Por el tema de la masa de cada cuerpo, ¿sí? El balón más rápidamente se va a detener, más rápidamente va a llegar a reposo que la pelota. La pelota, al tener menos masa, va a llegar más lejos, ¿sí? Y va a tardar más en estar en un estado de reposo, ¿sí? A eso se refiere la segunda ley de Newton o ley de la fuerza. Ahora nos vamos a adentrar en la tercera ley de Newton, ¿sí? ¿Y a qué se refiere o de qué habla la tercera ley de Newton? Pues habla, o mejor dicho, se refiere a la ley de acción y reacción, ¿sí? Causa y efecto. Esa es la tercera ley de Newton, ¿sí? Para cada acción existe siempre opuesta a una reacción contraria, o las acciones mutuas de dos cuerpos están dirigidos a partes contrarias, ¿sí? Esta es una traducción literal de lo que escribió Newton en su libro. Hay que tener en cuenta que la acción no es una causa de la reacción, sino que ambas coexisten, ¿sí? Por eso cualquiera de estas fuerzas puede ser designada por acción y reacción. Ambas fuerzas, acción y reacción, son de igual medida. Actúan sobre cuerpos diferentes, tienen la misma dirección pero con sentidos contrarios. Ok, ahorita vamos a ver qué se refiere a esta parte de la ley y estos enunciados, ¿sí? Otra manera de conceptualizar, ¿sí?, o de entender la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción es que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto, ¿sí? Al entrar en contacto, ¿sí?, al comenzar a aplicar una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Digamos que opone resistencia, ¿sí?, aunque después este la mueva.
Pero al momento, perdón, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. ¿Por qué? Porque es como una resistencia a la dirección de este, ¿sí? Dicho de otra manera, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y sentido opuesto y están situadas sobre la misma recta, ¿sí? ¿Se fijan? Por la misma recta. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones, en numerosas situaciones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, tenemos una acción. La acción es empujamos al suelo para impulsarnos, ¿sí? Nos impulsamos así. Y la reacción es el salto hacia arriba, ¿sí? Digamos que ese es el suelo y cuando hacemos esto, la parte hacia el suelo, la empuja hacia el suelo es la acción y la reacción es el salto, ¿sí? Ahí tenemos un efecto de acción y reacción, ¿sí? Hay que destacar que aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre sí, puesto que actúan sobre cuerpos distintos, ¿sí? Por ejemplo, la acción es sobre el piso, el suelo, la reacción es sobre el cuerpo que salta, ¿sí? Y se fijan, como dice, sentidos contrarios. Aquí el impulso, la acción es hacia abajo, sobre el suelo, y la reacción es hacia arriba, ¿sí? El resultado de esa relación entre acción y reacción. Aquí tenemos algunos ejemplos. El ejemplo de los más comunes es el cohete, ¿sí? Digamos que podemos hablar de que la acción es el impulso, ¿sí? Hacia abajo de la quema del combustible, la energía que se libera hacia abajo, ¿sí? El cohete libera la energía con esa acción hacia abajo, tiene una reacción hacia arriba, al lado opuesto, al lado contrario, que es el vuelo del cohete, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, aquí otros ejemplos relacionados con el cohete incluso, acción y la reacción, aquí también, acción-reacción. En el caso del disparo por una pistola, la acción, ¿sí? Es el impulso hacia atrás de la pistola al accionarla. La reacción es la bala que se va en línea recta, pero en sentido opuesto, ¿sí? A la acción. Y un ejemplo, el caso del barco, acción es el impulso que tenemos hacia la columna aquí para impulsarse y la reacción es el movimiento del barco sobre la lancha, ¿sí? Algunos de los ejemplos. Aquí tenemos otros. Un ejemplo, aquí tenemos el choque del coche contra el árbol, ¿sí? Una acción, lógico, es la fuerza que se impulsa contra el árbol y la reacción es incluso la que el árbol aplica sobre el coche, ¿sí? Incluso al detenerlo e incluso al cambiar su estado del coche, de estar en movimiento a llegar a reposo, ¿sí? Hubo una acción sobre el árbol y una reacción sobre el coche, ¿sí? Igual cuando jalamos la caja, aquí tenemos este ejemplo, ¿sí? Hay una acción, ¿sí? De jalar y una reacción, el hecho de incluso y la fuerza que expresa, digamos, la caja, la fuerza de resistencia, ¿sí? Vamos a continuar con el apoyo de nuestro libro, ¿sí? Para seguir hablando de esta tercera ley de Newton, ¿sí? Y como guía en su libro es en la página 78, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice que la tercera ley, conocida como ley de acción-reacción, bueno, así es, nos habla nuestro libro de que así es como se conoce a esta tercera ley. Ley de acción-reacción, ¿sí? Nos pide una actividad experimental que ya en la clase pasada les pedí que la fueran completando para ir entendiendo y complementando el tema de la tercera ley de Newton, ¿sí? Y ya en esta parte, en este párrafo, nos explica un poquito del resultado de esta actividad, de esta actividad experimental, ¿sí? Nos habla aquí este dato, aquí en la parte izquierda de la página 78, que nos dice que la función de las bolsas de aire de los automóviles es amortiguar el impacto, ¿sí? De las personas contra el volante, contra el parabrisas y las ventanas laterales, ¿sí? Sin embargo, puede provocar lesiones. Esto es por la ley de acción-reacción.
Acuérdense, el coche tiene una acción, ¿sí? Un ejemplo, el choque. Y las reacciones dentro del automóvil, un ejemplo, son las bolsas de aire que se inflan, ¿sí? Pero al momento lógico del choque, nosotros por la inercia nos vamos hacia adelante. Y luego con la reacción del coche a la acción del choque, se inflan las bolsas de aire y nosotros pegamos contra las bolsas de aire de una manera muy fuerte. Por eso también se dice que son muy riesgosas y pueden provocar lesión, ¿sí? Debido incluso a este efecto. Este mismo fenómeno de la acción-reacción se observa también, por ejemplo, cuando un nadador mueve las manos hacia atrás, ¿sí? Para desplazar el agua e ir hacia adelante, ¿sí? Se refiere más que nada como cuando nadamos, echamos las manos adelante, las encajamos en el agua y luego las aventamos hacia atrás. ¿Para qué? Con el fin de avanzar. Hay un efecto también de esta tercera ley, acción-reacción. Aquí tenemos en la figura 1.51, en donde nos dice, el agua empuja al nadador en sentido opuesto a la dirección de la brazada, ¿sí? La brazada, el movimiento de los brazos. Como las brazadas son alternadas, el nadador avanza hacia adelante. Aquí tenemos en la foto la fuerza de acción, la brazada por los brazos, encajamos en el agua y luego aventamos hacia atrás. Esa es la fuerza de acción. Y la fuerza de reacción, digamos, es el resultado de ir avanzando, ¿sí? Dentro del agua. Newton se dio cuenta de lo que ocurría. Cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, la fuerza se nos regresa con el mismo valor o magnitud, pero en dirección contraria, claro, ¿sí? A la dirección en que nosotros aplicamos la fuerza. Así, Newton dedujo que las fuerzas se ejercen en pares. A la fuerza que aplica un objeto sobre un objeto 1 sobre un objeto 2, la llamó fuerza de acción, ¿sí? Esta es la fuerza de acción. Y a la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1, la llamó fuerza de reacción. Digamos, voy a poner otro ejemplo. Bueno, aquí tengo un pequeño plato. Digamos que, retomando esta frase, ¿sí? Que comenta en lo que dice que Newton dedujo que las fuerzas se ejercen en pares. ¿A qué se refiere? A la fuerza que aplica un objeto 1, esto sería el objeto 1, el puño, sobre un objeto 2, el plato, la llamó fuerza de acción, ¿sí? Esta sería la fuerza de acción. Y a la fuerza que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1, la llamó fuerza de reacción. La acción es, digamos, en este caso es un golpe, es una aplicación de una fuerza sobre el objeto, sobre el plato, pero el plato lógico también ejerce una fuerza de resistencia sobre el puño, ¿sí? Aquí tenemos acción, reacción. Por lo tanto, chicos, igual retomando el caso del nadador, la mano del nadador ejerce una fuerza de acción sobre el agua, ¿sí? Y el agua ejerce una fuerza de reacción sobre su mano, ¿sí? Acción, empujamos. Y hay una reacción, incluso nuestro cuerpo avanza por esa acción, ¿sí? En cada brazada, la fuerza de reacción del agua es de igual magnitud que la fuerza de acción del nadador, pero en dirección contraria. Como el nadador ejerce fuerza con sus dos manos y sus dos pies, habrá 4 fuerzas de reacción que lo harán moverse hacia adelante, ¿sí? ¿Cuáles son esas fuerzas? Las fuerzas de reacción, pues las que equivalen a cada una de las partes que emiten movimiento, ¿sí? Los dos brazos y los dos pies, ¿sí? Como la fuerza de reacción depende de la fuerza de acción aplicada, ¿sí? La acción que hacemos, tenemos una reacción, ¿sí? Un nadador que aplica menos fuerza avanzará menos en cada movimiento que uno que aplica una fuerza mayor. Es muy obvio eso, chicos. Retomamos otra vez esta frase. Un nadador que aplique menos fuerza avanzará menos en cada movimiento que uno que aplique una fuerza mayor, ¿sí? Quien haga con más fuerza, la brazada va a avanzar más rápido que el que la aplique de una manera más lenta, ¿sí? O con menos fuerza. Podemos ver las diferencias de fuerzas aplicadas durante un ejemplo muy, muy obvio, ¿sí? Por ejemplo, las competencias olímpicas de natación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos incluso quién llega a ser el ganador, ¿sí? El que llega primero, el que aplicó más fuerza sobre su brazada, tuvo una reacción mayor, ¿sí? Avanzó más rápido. Cuando hablamos de que la fuerza de acción y la de reacción son iguales, tendemos a pensar que si las fuerzas se aplican en direcciones opuestas,
entonces el nadador no debiera moverse, ¿sí? Sin embargo, es importante notar que las dos fuerzas, la de acción y la de reacción, se ejercen sobre cuerpos diferentes y, por tanto, sobre diferentes masas. Por ejemplo, el nadador aplica su fuerza sobre el agua, ¿sí? Y el agua a su vez ejerce la fuerza de reacción sobre el nadador. Por eso nos está diciendo aquí, chicos, ¿sí? De que si la fuerza de acción y de reacción son iguales, pudiéramos pensar que si las fuerzas se aplican en direcciones opuestas, ¿sí? Entonces el nadador, en este caso, en este ejemplo, no debería moverse porque la fuerza de acción y de reacción es igual. Y además se aplican en fuerzas en direcciones opuestas. Pero esta frase nos aclara, ¿sí? Que es importante notar que las dos fuerzas, la de acción y de reacción, se ejercen sobre cuerpos diferentes. ¿A qué se refiere? La fuerza de acción del nadador, la brazada, la aplica sobre el agua, ¿sí? Sobre ese cuerpo, sobre esa masa. Y la fuerza de reacción la aplica realmente sobre el mismo nadador que está en el agua, ¿sí? La fuerza de acción se aplica sobre el agua y la fuerza de reacción es el movimiento del nadador, el avance. Por eso, siempre habrá movimiento, ¿sí? Siempre habrá un resultado, ¿sí? Porque se aplican sobre diferentes masas, no sobre lo mismo, la acción y la reacción. Acuérdense, como cuando pisamos, acuérdense, la acción se aplica sobre el piso, el empuje. La reacción, digamos que sobre el aire ya, brinca, ¿sí? Entonces, una se aplica aquí abajo y la otra se aplica hacia arriba, ¿sí? Por eso, aunque son opuestas, esta hacia abajo y esta hacia arriba, y aunque si fueran de igual magnitud, acción y reacción, siempre, no es que por eso se vaya a quedar quieto, no, al contrario, siempre habrá un movimiento, un resultado, ¿sí? Un efecto. Otra vez, el tema del salto es, se aplica la acción sobre, en la parte baja sobre el suelo, así, y la reacción ya es el brinco como tal, ¿sí? Otro ejemplo que nos dice, chicos, nuestro libro, sucede cuando caminan o corren, como la figura esta 1.52, ya que ejercen una fuerza de acción sobre el piso y el piso ejerce una fuerza de reacción sobre ustedes, lo que hemos estado platicando, ¿sí? Con su masa, chicos, es millones de veces, como su masa es millones de veces menor que la masa de la Tierra, la fuerza de reacción que la Tierra ejerce sobre nosotros nos genera mucho mayor aceleración que la que tú le generas a la Tierra, que de hecho es prácticamente imperceptible, pues es billones de veces menor que la tuya. ¿Sí? Otra vez, como la masa de ustedes, chicos, o la masa de nosotros, es millones de veces menor que la masa de la Tierra, ¿sí? La fuerza de reacción que la Tierra ejerce sobre nosotros genera mucha mayor aceleración que a la que nosotros generamos a la Tierra, por obvias razones, incluso por diferencias de masa, ¿sí? Recordemos, chicos, que en todas estas situaciones también se cumple la segunda ley de Newton y su relación entre aceleración, masa y fuerza, ¿sí? Esto en la segunda ley de Newton. Ahora podemos comprender, chicos, por qué cuando nos golpeamos contra una pared, ¿sí? Nos duele mucho. Y además, salimos rebotando hacia atrás, mientras que a la pared no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la masa de la pared es mucho mayor que la masa de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Y además está en una posición y en una ubicación de reposo, ¿sí? En la que necesitamos nosotros demasiada fuerza para poder ocasionar un cambio de estado en la pared, ¿sí? Que no la tenemos y por eso nosotros rebotamos. Hay una acción e incluso hay una reacción, ¿sí? Y en lo particular, como lo dice el libro, es dolorosa, ¿sí? Porque nos vamos a golpear contra la pared y no vamos a poder hacerle mucho. Por todo lo anterior, chicos, Newton estableció la tercera ley de Newton, ¿sí? O el principio de acción-reacción, la cual dice, a toda fuerza de acción corresponde una de reacción, del mismo valor, pero de sentido contrario, ¿sí? Acción, reacción, ¿sí? En la misma dirección, en línea recta, pero en sentido contrario, ¿sí? Aplicamos fuerza hacia un lado y el resultado, la reacción es hacia el otro, hacia la otra dirección, ¿sí? Aquí tenemos, retomando el ejemplo de la figura 1.52, ¿sí? En la que hablamos de que también el hecho de caminar o correr es un ejemplo de la tercera ley,
¿sí? De acción-reacción. ¿Por qué? Porque cuando corremos, aquí tenemos, miren, aplicamos una fuerza de acción sobre el piso, ¿sí? Para empujarnos, y la fuerza de reacción nos hace avanzar, ¿sí? Incluso levantar las piernas y avanzar, ¿sí? Hay acción, reacción, acción, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, ¿sí? Básicamente, chicos, a estos ejemplos se refiere la tercera ley de Newton, ¿sí? Recordemos, fuerza de acción, reacción. La segunda ley se refiere a la ley de la fuerza. Y la primera ley la primera ley de Newton, se refiere a la inercia. Esas son las tres leyes de Newton, ¿sí? En las cuales se basa el entendimiento del movimiento, ¿sí? Primera ley de Newton o ley de inercia. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza. Y finalmente la tercera ley de Newton, el efecto acción-reacción, ¿sí? Ok, chicos. Pues básicamente ya hoy nada más teníamos que ver la tercera ley de Newton, ¿sí? Y les voy a pedir también que completen estas actividades de la página 80 y la página 81, ¿sí? En la página 80 básicamente hay que contestar este esquema, ¿sí? Que está aquí, donde al centro tenemos la fuerza y salen de ellos varios globos con información en los cuales tenemos que completar la frase que viene dentro, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que nos habla del tipo de magnitud. Esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí. Dice, es una magnitud que se compone de un valor y una. ¿Sí? Y lógico, todo se refiere al término o a la magnitud de fuerza, ¿sí? En este caso, chicos, con esto nada más los ayudo. La fuerza es una magnitud vectorial que se compone de un valor y una dirección, ¿sí? Es vectorial, acuérdense, el aplicar fuerza implica una dirección, ¿sí? Hacia dónde se mueve. Y bueno, de esa manera hay que completar los demás globos o círculos donde se da información acerca de este tema, del tema de la fuerza, ¿sí? Y también van a completar este cuadro, chicos. Aquí lo tenemos en la página 81, ¿sí? Hay que colocar sobre todo ejemplos, situaciones donde se cumple la primera, segunda y tercera ley de Newton, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de ese ejemplo que ustedes coloquen y las aplicaciones de la ley? ¿Sí, chicos? Un ejemplo, lo que hablamos ahorita, un ejemplo, la tercera ley, acción-reacción, ¿sí? Cuando uno corre o cuando uno camina. Aquí, situación donde se cumple es cuando uno corre, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento? Por ejemplo, básicamente la acción y reacción, la acción sobre el piso y la reacción, ¿sí? Del avance, digamos como ese pequeño salto al estar avanzando con las piernas, ¿sí? Y el tema de las aplicaciones de las leyes, dice, la aplicación de la ley se refiere más que nada al hecho de para qué nos sirve en ese sentido de correr, ¿sí? Pues al hecho de lógico, pues hablamos de avanzar, ¿sí? Y de que finalmente, pues a nosotros en el tema de salud, pues nos ayuda, nos ejercita, ¿sí? Pero esas, digamos que en este caso sería la aplicación de la ley, de la tercera ley, con ese ejemplo, ¿sí? Ya coloquen ejemplos de la segunda y ejemplos de la primera ley, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de esa situación y qué aplicaciones tiene en ese caso, ¿sí? De manera vivencial, ¿sí? O donde lo ubiquemos como ejemplo. Esas son las dos actividades, chicos, que tienen que desarrollar, completar este esquema, ¿sí? Y completar este cuadro de la página 81, ¿sí? Y pues bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Terminamos ya hoy con la tercera ley de Newton, terminamos con las leyes de movimiento y rápidamente recordemos otra vez, les repito, primera ley de Newton, ley de la inercia, segunda ley de Newton, ley de la fuerza, tercera ley de Newton, la ley de el efecto de acción-reacción, ¿sí? A toda acción corresponde una reacción, ¿sí? Viendo magnitudes, pero en direcciones opuestas. Pues bueno, chicos, es todo. No quiero, además de llenarlos de mucha información, mezclarles ya otro tema, con el cual vamos a avanzar.
Y bueno, ya en la siguiente clase es donde comenzaríamos con una nueva temática, siguiendo lo que nos dice nuestro libro, ¿sí? De física. Pues bueno, nos vemos en la siguiente clase. Les encargo las actividades. Cuídense mucho, ¿sí? Y saludos. Adiós.